María nos presenta ahora una visión muy interesante de lo que representa, de nuevo, Filipinas, pero visto desde otro punto de vista muy diferente, y es como la opción de defender la frontera es una opción eminentemente política. Y en este caso es una opción política defendida por unos marinos que, como ella bien ha estudiado en los últimos años, son los que introdujeron toda una ideología de qué hacer, cómo defender, de alguna manera, como qué hacer y cómo tratar el problema filipino, ¿no? Entonces, bueno, empezar a verlo desde ese punto de vista es también completar bastante lo que podría ser la opción de estudio sobre este amplio campo que es la frontera, ¿no? Entonces, María, cuando quieras, tienes 20 minutos, pues todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti por la presentación. También quiero agradecer a los promotores y a los organizadores, a Ainhoa y a Aitor, todo el esfuerzo que hay detrás de hacer posible que estemos hoy aquí desde tantos sitios distintos del mundo, todos compartiendo y aprendiendo un poquito de historia. Bueno, el título de mi ponencia es, no me lo he sacado de la manga, es una frase literal escrita en 1774 por un coronel del ejército español, concretamente del Regimiento del Rey en Manila, Juan Cencelli, en una carta que dirigió al conde de Aranda, a quien consideraba su protector, narrándole todo lo sucedido en torno a una expedición naval que le había encomendado el gobernador de las Islas Filipinas para desalojar una factoría inglesa de la Compañía de las Indias Orientales de la isla de Balambangan, una isla que estaba bajo soberanía española. Me ha parecido muy oportuna el relato del coronel Cencelli para meternos de lleno en lo que era la frontera filipina y también para intentar entender la complejidad de su defensa. ¿Me puedes pasar el primer mapa, por favor, Ainhoa? Ya, gracias. Bien, la frontera en el archipiélago filipino era una frontera muy peculiar. En primer lugar, hay que destacar que desde la conquista del archipiélago, Felipe II otorgó al archipiélago un enorme valor estratégico, al considerarlo como un antimural defensivo de los virreinatos del Perú y mexicano. Esto va a ser así durante el siglo XVI, XVII y hasta final del siglo XVIII. En segundo lugar, el archipiélago hay que tener en cuenta que está integrado por más de 7.100 islas. Esto implica que la frontera fue siempre una línea imaginaria y cambiante, porque los sucesivos gobernadores no pudieron controlar el territorio que en teoría consideraban bajo su jurisdicción. Como se ve en este mapa, ahora les explico un poco el mapa, la frontera era una amplia zona articulada entre las islas que controlaba España y un conjunto de centros de poder, los sultanatos al sur de los territorios que controlaba España y colonias holandesas. De un lado y de otro, todos estos centros de poder formaban una amplia zona divisoria, ficticia, interactuando entre sí y a su vez con otros enclaves foráneos, China, Siam, Camboya, India. Bien, este mapa es el primer mapa que desde la corona se ordena, se manda que se alce. Es a principios del siglo XVIII, en 1727 concretamente. Es el primer mapa de la dinastía borbónica, por lo tanto, de las Islas Filipinas. Querían dejar constancia cartográfica de los dominios de la monarquía en esta parte del mundo. Como ven, es un triángulo, no sé si no lo puedo señalar desde aquí, pero es un triángulo equilátero perfecto con dos cartelas en los vértices inferiores y en el vértice superior el escudo de los Borbones con las armas de la dinastía. El mapa no es un mapa real, ni mucho menos, está muy desvirtuado, pero es un mapa con una clarísima intención política, de decir, esto son mis dominios, esto me pertenece. Pero eso es una cosa, otra cosa es, ¿controlo esto o no lo controlo? Esto es lo que vamos a ver ahora. Bien, el dominio
el dominio español sobre los sultanatos nunca fue efectivo, siempre fue muy limitado en su extensión y esporádico en el tiempo. Siempre por falta de medios y sobre todo de hombres para poblar estas tierras tan dispersas y tan aisladas unas de otras, de difícil conexión y por falta de hombres para poblarlas, para controlarlas y para defenderlas. Hasta el punto de que en situaciones de límite los gobernadores de Manila en bastantes ocasiones pidieron a la corona retirarse de algunos de ellos. Esto ocurrió, por ejemplo, con la Isla Hermosa, con actual Taiwán, con las Molucas o con Borneo. Y estos territorios fueron enseguida ocupados por otras potencias que estaban en ese momento, en el momento de desalojarlos, en la zona. Por ejemplo, Taiwán fue ocupado por los holandeses, las Molucas y Borneo pasaron a pertenecer a esa amplia zona que controlaban los sultanatos. Bien, el siguiente mapa, por favor. Los musulmanes filipinos no formaron un bloque unitario. Pertenecían a distintas etnias, malayos, pangasinenses, pampagueños, etc. Todas estas etnias estaban muy enfrentadas entre sí, unas eran más belicosas que otras, y el común denominador de todas ellas es que su medio de vida era la piratería. La relación entre los españoles y los filipinos musulmanes, utilizo esta expresión para empezar a huir un poco de los moros, que es la expresión que leemos siempre en la historiografía sobre Filipinas, los moros, que es una transposición del conflicto del Mediterráneo al Pacífico. En realidad eran filipinos musulmanes. Bien, las relaciones entre estos y los españoles se caracterizan durante toda esta etapa por la interacción entre ambas comunidades. Unas veces se llevaron muy bien, lo que les permitió establecer relaciones de amistad, de defensa mutua frente a terceros y por supuesto, comerciales, contribuyendo al progreso económico o a la estabilización de la economía en la región. Otras veces se llevaron muy mal, muchas, y lo que derivó en las famosas razias de los musulmanes para asolar enclaves y poblados cristianos, arrasándolos, fundamentalmente con la intención no de destruirlos, sino de hacer esclavos y botín, o capturar esclavos y botín. La respuesta de los españoles pues, fueron las incursiones en forma de cruzada, bastante violentas, iban con la intención de destruir los poblados y a sus habitantes, destruyeron también los pancos, que eran las embarcaciones que ellos utilizaban habitualmente, y por supuesto los cultivos y arrasaron incluso las sementeras. Este mapa, que ya es del siglo XVIII, comparado con el anterior, me interesa que se fijen en que ya hay a la izquierda del mapa una línea divisoria roja que delimita, es la primera vez que vemos que se delimitan unos espacios. La parte de la derecha, las Filipinas, Luzón, Mindanao, Palawan, el sultanato de Joló del centro, que es un enorme archipiélago. Todo esto queda fuera de la línea roja, que eran los terrenos que se habían apropiado de los ingleses y que ya reconocen su jurisdicción en esta parte del mundo. Bien, en esta frontera imaginaria, cambiante, permeable, me interesa destacar la situación privilegiada del sultanato de Joló, que es el que está justo en el medio, a la derecha de la línea roja, entre la isla de Mindanao y la isla de Borneo. Es un enorme archipiélago muy disperso. Bien, Joló, desde principios del siglo XVIII, se había convertido en el principal mercado de esclavos de esta zona, o de Asia, de esta zona de Asia. Y en uno de los principales socios comerciales de China. Exportaban perlas, por supuesto esclavos, conchas de nácar y nidos de pájaro, de los que conseguían satisfacer la enorme demanda de China de estos productos. Bien, el sultanato de Joló y el de Borneo, al lado, en estos momentos están situados en el cruce de las
rutas comerciales más dinámicas que había durante el siglo XVIII en el Pacífico, sobre todo, bueno, en esta parte de Asia, más que en el Pacífico. Durante la Guerra de los 7 Años, Inglaterra fortaleció considerablemente su presencia en la India. Esta circunstancia fue aprovechada por la Compañía de las Indias Orientales para llevar a cabo una expansión talasocrática hacia el este, creando una esfera de influencia gracias a que consiguieron atraerse a las élites de los sultanatos del sur del archipiélago filipino. Su intención era introducirse claramente en el comercio de China, estableciendo factorías en terrenos que consiguieran que les cedieran los sultanatos. Había muchísimas islas deshabitadas y sin control, y desde estas factorías llevar a cabo intercambios comerciales de productos europeos, indios, filipinos y, por supuesto, chinos. La compañía encargó al hidrógrafo de la compañía, Alexander Darrell Reid, en el año 1755, que llevara a cabo una expedición por toda esta zona, por toda la región, levantando mapas, planos y relatando informes de todo lo que veía y de las posibilidades de para llevar a cabo esta expansión talasocrática. En 1762, Darrell Reid vuelve a Madrás, o sea, después de unos 6-7 años de estar navegando por todas estas islas, estableciendo relaciones amistosas tanto en los sultanatos como en muchos presidios españoles que también visita, llega a Manila, allí es recibido por el gobernador. O sea, fue un viaje amistoso en el que, para él, muy fructífero. En el año 62 llega a Madrás y lleva en el bolsillo nada menos que un contrato que ha firmado con el sultán de Joló, que le permite, le cede la isla de Balambangan, es una pequeña islita al norte de Borneo. ¿Puedes pasarme el siguiente mapa, por favor? Bien. Esta es la isla de Borneo y está aquí, más o menos. No sé si lo veis. Ah, bueno, yo no lo puedo controlar esto. Bueno, lo siento. Pero bueno, es una isla muy pequeñita. Luego les proyectaré un mapa de Balambangan. Ahora voy a seguir con la exposición. Bien, llega a la isla y llega a Madrás con este contrato del sultán que le permite a la Compañía de las Indias Orientales asentarse en Balambangan y construir allí una factoría. Les cede también el norte de la isla de Borneo para establecer plantaciones. Bien, en la isla de Balambangan la eligieron intencionadamente, o la eligió Darrell Reid, porque estaba muy bien situada en el tráfico naval para esta región, tanto para el comercio como para la prevista expansión de la compañía hacia el este. De hecho, desde esta isla de Balambangan se van a llevar a cabo las expediciones hacia Nueva Guinea, hacia Australia, en los años siguientes a la toma de posesión de la isla, que tuvo lugar en el año 63, un año después de regresar él a Madrás. Este mapa es sorprendente porque, si se fijan en el título, mapa del mar de China con Cantón, está el núcleo tan poblado que se ve a la izquierda, arriba a la izquierda, y los archipiélagos de Filipinas, Joló y Felicia. Felicia es el nombre con el que los ingleses denominan a esa primera factoría que han conseguido establecer. Es un nombre muy premonitorio de futuros beneficios, ¿no? Bueno, como el propio nombre indica. Mientras esto ocurría, ¿podéis pasarme el siguiente mapa, por favor, Ainhoa? Bueno, este es uno de los muchos mapas que levantó Darrell Reid. Es un poco, no está poco real, pero se ve en el centro del mapa, se ve la enorme isla de Borneo, que no era tan grande como está aquí representada. Sobre todo hay una desproporción con el tamaño del resto de las islas. Y al norte ya se ve significada Balambangan, que es una isla minúscula, como les digo, pero en el centro, en el corazón del mar de la China, desde Madrás, para no equidistante, pero casi, o sea, para la navegación está situada muy, muy ventajosamente.
Bien, mientras esto ocurría, España entra en la guerra de los 7 años. Manila en el año 62 fue capturada por una escuadra inglesa y permaneció bajo dominio británico 20 meses, hasta abril del año 64. La pérdida de Manila y de La Habana supusieron un punto de inflexión en la política colonial de Carlos III, que puso en marcha importantes reformas para controlar mejor su imperio, cohesionarlo y rentabilizarlo. En agosto de 1770, un guardacostas holandés avisó al gobernador de Manila haber visto 2 navíos ingleses cargados con mucha gente cruzando el estrecho de Sonda y dirigirse a Borneo, aunque no quisieron confirmarle dónde se dirigían, pero era obvio. El gobernador, muy preocupado, temiendo una posible nueva ocupación de Manila, escribe a la corte y pide instrucciones y medios para defenderse. Desde la corte le piden que refuerce los presidios, especialmente el de Zamboanga, que está situado en el extremo más meridional, era el presidio más meridional de los que se levantaron en Filipinas y era el que hacía frente a las avanzadillas desde los sultanatos, o por lo menos lo intentaba. Después de Cavite era el que congregaba mayor número de unidades, tanto de hombres como de embarcaciones, y bueno, era el segundo más importante y más grande. Entonces se le encomienda que refuerce este presidio y, sobre todo, muy encarecidamente, que evite cualquier confrontación con los ingleses. Bien, Anda, que también tenía un proyecto de reformas que llevar a cabo en el archipiélago para fomentar la economía, para que fuera autosuficiente, necesitaba ante todo pacificar la región y aliados que le apoyaran. Para ello pide ayuda, escribe al gobernador del presidio de Zamboanga y le pide que negocie un tratado de amistad y de comercio con el sultán de Joló. El gobernador envía a su primer oficial, que tenía muy buenas relaciones con algunos miembros de la corte del sultán, lo envía a Joló y bien, este hombre, muy habilidoso, con clases de baile a la sultana y a la corte de la sultana, y bueno, entre bailecito y bailecito consigue el tratado. A cambio, consigue que firmen que el fin de las agresiones mutuas, que iban a agredir o sea, que no iban a hacer más racias contra los cristianos, y también consigue que les promete que la escuadra del presidio les va a defender contra sus enemigos sus peores enemigos, que eran los ilanos, una de estas etnias islamizadas, asentadas al sur de Mindanao, muy belicosas, que estaban continuamente haciendo racias, no solo contra los cristianos, sino también con otras etnias musulmanas. Bien, en el año 73, a principios, el gobernador de Zamboanga avisa al gobernador de Manila, al gobernador de Filipinas, del asentamiento formal establecido ya en la isla de Balambangan. Han levantado troneras y baterías para defender. ¿Me puedes pasar el siguiente mapa, por favor? Bueno, esta es la isla de Balambangan, a la izquierda, y se ven las magníficas bahías que tiene. Es una isla muy pequeñita y luego en la bahía más inferior se ven las construcciones que habían levantado. Bien, habían levantado, como les decía, troneras, baterías para defender la bahía, habían construido enormes edificios para albergar a toda la gente que habían destacado en la isla y, sobre todo, enormes almacenes para los géneros con los que iban a comerciar. También habían entrenado en el uso de armas de fuego a los ilanos y a los joloanos, que hasta este momento no las conocían y no las utilizaban. Bueno, las conocían, pero no las tenían y no las utilizaban. Y estaban empezando a venderles estas armas. Esto implicaba que las racias y los ataques iban a ser más efectivos y, por lo tanto, más preocupantes. Simón de Anda decide enviar una expedición naval para pedir al director de la factoría que la abandone. Da el mando de esta expedición al coronel Juan Cencelli. Pone bajo su mando una escuadra formada por una galera y galeotas. Juan Cencelli era un veterano soldado de origen italiano
que a los 14 años había sido reclutado por el conde de Aranda en Viterbo durante las campañas italianas de la Guerra de Sucesión Austriaca. Era un soldado que se había pasado toda su vida prácticamente en el frente, luchando y, bueno, pues en activo defendiendo los intereses y las fronteras de la corona. Las instrucciones que recibe del gobernador Simón de Anda, del gobernador de Filipinas, queda taxativamente sujeto a las órdenes del gobernador del presidio, a pesar de que él es coronel y el gobernador de presidio solo es capitán. También se le encomienda que evite las confrontaciones por las diferencias de graduación, que eran muy habituales. La misión consistía en patrullar las islas del sultanato joloano, persiguiendo a los hilanos, a los enemigos de los joloanos, y aparentando como quien no quiere la cosa, presentarse en Balambangan, mientras hace este corso. Allí tiene que mostrar su sorpresa para encontrarse a los ingleses y pedirles pacíficamente que abandonen la factoría porque es una isla que pertenece a la jurisdicción de la monarquía hispánica. Bien, pues el gobernador Anda especifica en las instrucciones que se trata de una misión pacífica, que en ningún caso puede haber ni provocaciones ni confrontaciones. Cencelli llega a finales del año 73 al presidio de Zamboanga con su escuadra y el gobernador del presidio le da otras instrucciones para llevar a cabo, además de las que tiene, le da más instrucciones para llevar a cabo la misión. Le entrega un derrotero exacto que tiene que seguir y cómo debe actuar, le pide que levante mapas, planos, que haga relaciones de todas las instalaciones inglesas, tanto en Balambangan como en Joló, donde también se habían establecido ya en la corte del sultán, se habían establecido algunos ingleses para comerciar desde allí directamente con Cantón. A la vuelta al presidio debe entregar toda esta documentación al gobernador del presidio, el capitán Raimundo Español. Bien. El primer objetivo de la misión era ir a Balambangan, hacer el corso contra los hilanos, presentarse en Balambangan y a la vuelta debe pasar por Joló para presentar sus respetos al sultán, obsequiarle y entregarle en mano una carta del gobernador de Simón de Anda, del gobernador de Filipinas, en la cual le ratificaba el tratado de amistad y comercio que habían negociado el oficial del presidio. Antes de partir, Raimundo Español le asegura a Cencelli que va a enviar un emisario a la corte del sultán para avisarle de que la escuadra española va a entrar en su bahía y, bueno, para que fueran bien recibidos. La escuadra zarpa el 30 de diciembre del año 73 de Zamboanga y, bueno, empiezan a navegar siguiendo las instrucciones que les ha dado el gobernador. El gobernador había dado también 3 prácticos, uno para cada embarcación, buenos conocedores de estas aguas, había aprontado la escuadra con víveres para 2 meses y aguada para 15 días, por lo menos. Cuando llevan 8 días de navegación, los prácticos de las 3 embarcaciones avisan a los capitanes de que solo les queda aguada para 2 días, como mucho 3. Cencelli convoca una junta de oficiales para tomar una decisión consensuada sobre cómo actuar y qué hacer. Intentan acercarse a algunas islas a intentar buscar pozos de agua dulce y no los encuentran. Con lo cual deciden entrar en Joló, que era donde estaban seguros que iban a ser bien recibidos y que les iban a dar aguada. Se presentan en la bahía de Joló, siendo plenamente conscientes de que estaban contraviniendo las órdenes que habían recibido, pero dieron por hecho que se justificaba esta decisión por la urgencia de la falta de agua. En Joló todavía no había llegado el emisario del gobernador del presidio avisando que la escuadra se iba a presentar y, por lo tanto, les coge de sorpresa, se asustan al ver una escuadra armada en guerra y no los reciben bien, no son nada bien recibidos. Ni siquiera les dejan fondear en la bahía. Mientras tanto, en la corte,
los ingleses que viven allí en la corte del sultán, al ver la escuadra, los presionan para que ni les dejen entrar en la bahía, ni les den agua, ni les den víveres y para que no les dejen tampoco seguir la navegación. Los intentan retener con una negociación ficticia. Claro, estaban intentando ganar tiempo para enviar a alguien a Balambangan a avisar de que había una escuadra española navegando por esas aguas. Fenzeli intenta negociar que le dejen bajar a tierra, que viene en son de paz, que lleva una carta del gobernador de Filipinas para el sultán, que está en una premura, que necesita agua, envía a uno de los prácticos que le ha dado el gobernador en una pequeña embarcación a la playa para que vean que va desarmado, que lleva... para que le intenten recibir, pero nada, sin éxito. Escribe varias cartas al sultán, este se las contesta, lo más que consigue es que al cabo de 14 días de estar allí sin agua, consigue que le manden unas pocas pipas de agua dulce y otras de agua salobre. El agua dulce que les envían no cubre ni siquiera el consumo de un día. Y con el agua salobre lo más que pueden hacer es cocinar para comer algo caliente. Ante esta situación pues, tan dramática, en una junta de oficiales nuevamente deciden todos regresar a Zamboanga, al presidio, sin llevar a cabo la misión que no pueden acometer sin agua y sin la posibilidad de cocinar. Bien. La frustración finalmente llega al presidio el 24 de enero, casi un poco antes a las 3 semanas de haber zarpado y sin haber llevado a cabo la misión. Se siente tremendamente frustrado y bastante enfadado y eso es lo que le lleva a escribir en la carta que envía al conde de Aranda, quien consideraba su protector, la frase que da título a mi ponencia: hacer el papel de Don Quijote por el mundo ridiculizando las armas del rey. Bien, temiendo con las consecuencias negativas para su carrera del fracaso de la expedición, decide escribir la carta al conde de Aranda contándole todo lo acontecido en torno a la expedición y además le adjunta un informe voluminoso en el cual no solamente describe muy detalladamente la misión, sino que adjunta cartas de toda la correspondencia que ha mantenido con el gobernador del presidio, con las autoridades de Joloanas, fundamentalmente. Bien. Este voluminoso expediente se lo manda también, por supuesto, al gobernador de Filipinas, su superior, pero también al fiscal de la audiencia de Manila. Porque no solamente intenta explicar lo que ha pasado y justificar sus decisiones, también aprovecha la ocasión para denunciar las corruptelas que lleva a cabo el gobernador del presidio. En primer lugar, explica la durísima confrontación que tuvo lugar entre ambos por problemas de jerarquías militares y, en segundo lugar, describe la animadversión que genera en el gobernador del presidio al negarse a compartir y a cubrir las corruptelas que éste practicaba. La denuncia, la voy a resumir muy brevemente, fundamentalmente denuncia que practica junto con los oficiales del presidio y en connivencia con los joloanos un comercio ilegal a toda escala. Ha montado una tienda debajo de su residencia en el presidio, en la cual retiene todos los géneros que llegan al presidio desde Manila en balandras que envía el gobernador de Filipinas para el sustento del presidio, pues desde aceite, vinagre, dulces, vestimentas, botas para los soldados, etc. Y también productos ingleses y joloanos que compran los oficiales a los ingleses que están viviendo en Joló y, por supuesto, a los joloanos. No hace mercado en la plaza como era habitual para obligar a la gente a comprar en su tienda, por supuesto, a unos precios desorbitados. Y previamente el tesorero del presidio
al pasar revista, había retenido las soldadas de todos los hombres destinados en el presidio para que luego compraran a cuenta en la tienda del gobernador. Bien, esta denuncia sigue su curso y finalmente, al cabo de unos meses, Raimundo Español fue relevado. Y ahora se preguntarán ustedes, ¿qué pasó en Balambangan? Bueno, en marzo de 1775, los ingleses fueron realmente desalojados de Balambangan, pero no por los españoles, sino por los joloanos. Los joloanos, una escuadra joloana pequeña, los sorprendió de noche, vaciaron los almacenes de todos los géneros que estaban contenidos, los cargaron en todos los barcos mercantes que había y también dos fragatas de guerra, también cargan armamento, cargan artillería, desalojan completamente el asentamiento. Y una vez desalojado, lo prenden fuego, matando a todos o a casi todos los ingleses que vivían allí. Solo 2 o 3 consiguen salvarse en una pequeña embarcación y navegar hasta Madrás. Bien, esto ocurre, es un acto de venganza de un príncipe de la corte joloana por una deuda que mantenía con el director de la factoría. Al cabo de unas semanas, los ingleses se presentan con una escuadra frente a Joló para pedir que devuelvan las embarcaciones y el botín que han robado. Los joloanos se niegan y, temerosos de un ataque, piden ayuda al gobernador del presidio de Zamboanga, en base al tratado de amistad y mutua defensa que habían firmado. Sin embargo, no tienen en cuenta que el tratado la mutua defensa solo implicaba frente a los enemigos musulmanes de los españoles, no frente a otras potencias. Con lo cual el gobernador se lo deja muy claro al emisario del sultán que no puede apoyarle en esta ocasión y bueno, los joloanos se van muy enfadados y la venganza es que pactan con sus peores enemigos, con los hilanos, y juntos, reforzados con las embarcaciones que han robado y con toda la artillería y con todo el armamento, inician una campaña de razias brutales contra las islas Bisayas. Bien, lo voy a dejar aquí porque esto ya es el final de la expedición, simplemente una reflexión final. La frase del coronel Juan Cencelli, describiendo la expedición como ir como Don Quijote por el mundo, es una buena metáfora para describir la utopía que fue el intento de mantener y de controlar un territorio tan extenso, tan disperso, tan lejano de la metrópoli, con una enorme frontera, una zona fronteriza tan difusa, tan difícil de ocupar, de defender y tan casi imposible de evitar ocupar. También estas palabras, para mí lo más significativo de estas palabras en la boca de un militar español del siglo XVIII es lo que él quiso transmitir, ¿no? Que es en realidad que, bueno, yo también lo puedo entender y hasta cierto punto compartirlo. Para él era un brindis al sol que le envíen al mando de una escuadra de la Armada Española enviada por el gobernador de las islas, armada en guerra, a pedir pacíficamente a los ingleses que abandonen la isla. Para él esto era como un brindis al sol, era lo que él sintió, hacer el ridículo con las armas del rey de España. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Me parece que el cuadro que nos has pintado es realmente interesante y hemos aprendido un montón de geografía. La verdad es que los nombres son realmente complicados. No sabría reproducir. Siéntelo en PowerPoint. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta para María? Bueno, pues ya estamos instaurando el sistema de que uno suelta y los demás piensan y ya más adelante enviarán la pregunta o como sea.